Bienvenidos de nuevo a este taller, El Obrador de Milagros. El objetivo de este taller es que leamos la nueva edición de un curso de milagros que se llama La edición completa y comentada, publicada por el Círculo de la Expiación. Y estamos leyendo esta traducción nueva, que apenas va por el único capítulo que ha sido publicado, es el capítulo 1, en el que estamos leyendo. Y estamos dedicando cada clase a analizar con mucho detalle y a sentirlo y a experimentar los principios de los milagros y los artículos en el apéndice del libro que acompañan a estos principios de los milagros, que le dan contexto a la historia que está ocurriendo alrededor del el dictado de estos principios. En la clase pasada vimos los principios desde el primero hasta el número 15. Bueno, eso fue hace dos clases. Luego leímos los dos primeros artículos que tienen que ver sobre cómo empezó un curso de milagros a dictarse. Y hoy vamos a discutir el artículo número 3, que es uno de los más largos, y solo vamos a hablar de tres principios, pero no porque sean tres nada más, dejan de ser jugosos. Así que vamos a dedicarle un tiempo a cada principio. ¿Ok? Vamos a hacer 3 minutos de silencio. Vamos a entrar en un instante santo antes de empezar la clase. Pueden cerrar sus ojos y vamos a utilizar la técnica que Jesús nos enseñó en ese primer artículo que dice: Señor, aquí estoy, o Padre, aquí estoy. Te vas a centrar únicamente en estas palabras y apartar tu mente de todo lo demás. No dejes que ningún otro pensamiento te distraiga, porque estás invitando a Dios a entrar a tu mente con las palabras: Padre o Señor, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Centra tu mente en esas únicas palabras y aguarda unos instantes a que Dios responda a tu llamado y se presente ante ti. Bien, vamos a ir regresando. Pueden abrir lentamente sus ojos. Bien, dijimos que hoy vamos a leer del 16 al 19 y los vamos a explicar. Denme un segundo, como son poquitos, voy a esta vez a compartir la pantalla para que los leamos juntos.
Ahí está el número 20. Sí, porque hasta ahí pude cortar la página. Ok, 16. Los milagros son dispositivos de enseñanza para demostrar que es tan bendecido dar como recibir. Los milagros aumentan las reservas de fuerza en el dador y de forma simultánea suplen la falta de fuerza en el receptor. ¿Ok? Los milagros son dispositivos de enseñanza para demostrar que es tan bendecido dar como recibir. Entonces, cuando ustedes lean esto, algo es un dispositivo para, dispositivo es un mecanismo o un medio para. ¿Ok? Eso es lo que significa dispositivo. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aprender que es tan bendecido dar como recibir. ¿Es esa nuestra experiencia en este mundo? Yo creo que, voy a dejar de compartir aquí por unos segundos. Yo creo que si nos ponemos a analizar con honestidad la mayor parte de nuestra vida, nos hemos enseñado lo contrario, ¿no? Que recibir es mucho mejor que dar. ¿No lo han sentido así? Al Sí, ¿verdad? principio sí. Claro. Acuérdense cuando eran niños o vean un niño en la fiesta de cumpleaños de otro que recibe regalos, ese niño que está cumpliendo años y el que no recibe se siente, ¿y yo? ¿A mí qué? Se siente triste, ¿no? No sé si alguna vez estuvieron en esa situación o se recuerdan de algún momento en que De hecho, en regalos de despedida. ¿Cómo es que se llama eso? Cuando te vas te dan tu regalito. te dan un Ah, regalo de despedida. mm. O en alguna Navidad, ¿no? Que quizás diste muchos regalos y a ti no te dieron tantos y terminas con una pequeña amargura. Nos hemos enseñado lo contrario en este mundo. Nos parece que lo normal es que recibir sea mucho mejor que dar. Está bien dar, especialmente a las personas que amamos y que nos importan, pero aquí me están poniendo una graciosa. Voy a poner un ejemplo. Eh, el ejemplo que me están aquí recordando es que yo cuando tenía 5 años, creo que fueron 5, me hicieron una fiesta de cumpleaños y me dieron un carrito de helados Tío Rico, me acuerdo. Y eso para mí era como un tesoro increíble. What? Tengo un carrito de helados para mí. Y yo pasé toda la fiesta sentado sobre el carrito de helado para que los demás niños no se los comieran. Esos helados eran míos. ¿Por qué? Porque de niño yo venía con esa idea de que es mucho más bendecido recibir que dar. Imagínate que se me coman todos mis helados en mi cumpleaños. Qué injusto. ¿Ok? Sin embargo, Jesús nos está diciendo aquí que hay una ley universal. Y esta ley universal se va a repetir una y otra vez en el curso. De hecho, el curso dice, te he dicho esta idea 1000 veces, o creo que dice 1000 o 100 veces de 100 maneras diferentes. Y la idea es tan bendecido dar como recibir. No es que esté mal recibir es chévere, pero dar es tan bendecido como recibir. ¿Cómo aprendo yo entonces esa ley que parece al revés de lo que este mundo me está diciendo? A través de dar milagros. ¿Ok? Si yo quiero aprender esa ley universal, yo tengo que dar milagros. Esa es la manera de demostrarme a mí mismo que eso es lo que ocurre, que es tan bendecido dar como recibir. Ahora, aquí lo que dice después es que los milagros aumentan las reservas de fuerza en el dador y de forma simultánea suplen la falta de fuerza en el receptor. Lo primero a notar, ¿no? Es que nuevamente la idea de milagros, que como ya dijimos antes son expresiones de amor, son un evento interpersonal, es una acción interpersonal, ¿no? Hay un dador y hay un receptor.
Hay alguien que temporalmente tiene más para alguien que temporalmente tiene menos. Y el objetivo es que el que temporalmente tiene más está aumentando las reservas, en este caso, en este principio, de fuerza o de fortaleza, para el que temporalmente tiene menos. ¿Ok? Los milagros son un acto interpersonal y no un evento que ocurre meramente en la privacidad de mi mente. Entonces lo que dice aquí es que los milagros aumentan las reservas de fuerza en el dador. Sin embargo, para todo aquel que haya dado en este mundo, quizás haya tenido la experiencia de que su acto de amor terminó más bien drenándolo, agotándolo, quitándole energía. ¿No les ha pasado? Nunca se han oído decir es que yo doy, 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 doy y ya estoy cansado de tanto dar. A mí nadie me da nada. ¿Sí? ¿Les ha pasado alguna vez por lo menos? Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que a pesar de que eso nos haya ocurrido alguna vez, en algún nivel, si realmente lo que diste es un milagro, y recordemos que los milagros son expresiones de amor, es decir, provienen del amor, es decir, lo que diste provino del amor, entonces, cuando tú das amor, eso aumenta tus reservas de fuerza. Es decir, no te deberías agotar de dar nunca, si realmente estás dando amor. Ahora, lo que dice aquí, y en otra clase veremos que hay un ejemplo en el que Helen hizo un milagro. Jesús dice, hiciste un milagro aquí. Pero ella terminó agotada y resentida por lo que había hecho. Ya veremos las razones por las que eso ocurrió. No son importantes ahora. Lo importante es saber que hay ocasiones en que cuando das un milagro, puedes terminar sintiéndote agotado y resentido. Sin embargo, lo que te está diciendo este principio es que así tú creas superficialmente que terminaste más agotado y resentido de lo que estabas antes, en algún nivel eso te está fortaleciendo. Hay una reserva de fuerza dentro de ti que aunque tú no la estés viendo ahora, aunque no te estés dando cuenta, realmente esa fuerza se está haciendo más y más poderosa dentro de ti. Hasta el día en que tú la puedas ver con honestidad y decir, "Ah, yo tengo todo esto dentro de mí". Quizás una analogía de esto, no me encanta la analogía, pero eh, dado que es un fenómeno que ocurre, ¿no? Que a veces me agota, creo que una buena analogía es el ejercicio. Uno puede ir al gimnasio y puedes pasar una hora en una máquina dándole a un músculo o trotando y sin duda alguna vas a terminar cansado. Vas a llegar a tu casa, te vas a bañar y te vas a acostar a dormir porque estás cansado. Sin embargo, repites esto y lo repites y lo repites y de pronto te vas a dar cuenta que el peso que usabas antes o la cantidad de kilómetros que corrías en la máquina antes que te cansaba para ti ahora es cualquier cosa. Todo el que haya hecho ejercicio ha tenido esa experiencia, ¿cierto? Entonces es más o menos lo mismo que puede sucedernos a nosotros. En la fase de entrenamiento podría parecernos que dar amor, dar milagros, es algo agotador, pero puede ser que eso sea solo un reflejo de que el músculo está débil y que no estamos bien entrenados. Con el entrenamiento, eso eh, hace que se fortalezca el músculo y sea mucho mejor. ¿Me siguen? En todo caso, sobre todo en lo que nos tenemos que fijar es que si es un milagro es porque provino del amor. Y hay muchas expresiones que parecen ser amor, pero no lo son. Y por eso también terminan agotándonos. Como puede ser dar para manipular. Si yo doy egoístamente para ver qué obtengo yo y no obtengo nada, la otra persona no me da o no me da lo suficiente, con casi total seguridad voy a terminar resentido y molesto por el acto de dar. ¿Ok? Entonces, hay que tener esas dos cosas en cuenta. Uno, cuándo es verdaderamente amor. Y dos, que pueden haber razones, que las discutiremos más adelante,
en las cuales dando amor genuino puedes terminar igualmente resentido. Pero eso no significa que los beneficios no estén allí y que eventualmente te vas a dar cuenta que sí están. Ok, vamos, voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿Tienen alguna pregunta de lo que dije ahora? Mientras comparto. Lo único que quiero es que nos recuerde cuál es Ujú. la diferencia entre dar y cómo se siente uno cuando lo está dando y cuando está recibiendo. Que ahí hay una diferencia, hay un sentimiento totalmente diferente. Cuando no es manipulación, sino que se siente bajo, algo que es difícil. Sí, para la mente entrenada vas a sentir una gran paz y una alegría, básicamente es lo que dice el curso. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante. Hay un ejemplo de Helen en el que ella hizo un milagro dicho por Jesús y terminó molesta, lo cual para cualquier estudiante del curso o buscador, buscador de la verdad universal debe sonar como que ¿cómo puede ser eso posible? Pero sí hay razones por las cuales eso puede ocurrir. Siempre indican que algo está mal, pero no quiere decir que no fue un milagro, no quiere decir que fue manipulación. Lo digo sobre todo porque hay un extremo en el que podemos caer, que yo he visto que muchos de nosotros hemos caído, en el que podemos dar y dar y dar genuinamente amor y eventualmente recaer y sentirme molesto y empezar a dudar en retrospectiva de todo el amor que he dado y decir, nada de eso fue amor. Y eso no es cierto. ¿Ok? Vale, entonces vamos a leer este párrafo. Esto lo vamos a hacer un ejercicio. Y de vez en cuando yo voy a decir nombre para que tú pongas tu nombre allí. ¿Ok? Imagínate, si quieren cierren sus ojos. Voy a dejar de compartir para que se concentren mejor. Cierren sus ojos y quiero que se imaginen que Jesús les dice estas palabras directamente a ustedes. Nombre, por ejemplo, Patricia, Juan Michelle, Jorge, José. Te he perdonado. Y eso significa que todo el dolor y el odio que alguna vez hayas expresado queda cancelado. Ahora necesito a los hijos de luz y te estoy llamando. Nombre, Patricia, David, Jorge, José, Yoconda. Te estoy llamando a ser lo que una vez fuiste y debes volver a ser. Olvida el intervalo de oscuridad y sé, nombre, olvida el intervalo de oscuridad, Joyce, y sé lo que alguna vez fuiste. Ese intervalo ha desaparecido sin dejar rastro en ninguna parte. Tú, que vives tan cerca de Dios, no debes darle lugar a la culpa. La ley kármica exige castigar el abandono con el abandono, pero tú has recibido misericordia y no, entre comillas, justicia. Nombre, Zoraida, Marianela, Flor. Ayuda a tus hermanos porque los amas y amas a Dios. Recuerda, un milagro es una chispa de vida.
resplandece a través de las tinieblas y trae la luz. Nombre, debes comenzar a olvidar y recordar. Pilar, debes comenzar a olvidar y recordar. Victoria, ayuda a tus hermanos porque los amas y amas a Dios. Debes comenzar a olvidar y recordar. Y siente a ver qué efecto tuvieron esas palabras en ti. El que quiera comentarme, me encantaría escucharlo. Pues me dio un dolor de oído impactante. Se fue, ¿no? A medida que avanzaste, pero fue súper fuerte, así como si metieras un punzón en el hígado, en el oído cuando empezaste a decirlo. Qué impresionante. No, ya no, obvio, ¿no? Pero fue muy impresionante. Y al final, ¿cómo te sentiste? No, no, perfecto. O sea, se fue yendo perfecto. Perdón. Ok, interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a decir, cuando dijiste em, todo el dolor y el odio que alguna vez hayas expresado queda cancelado. Ahí fue como dolor y después, y Justamente me entraban. acuerdo, les he dicho un par de veces ya que hay una historia en la que Helen hizo un milagro, pero lo hizo resentidamente. En ese artículo cameo en que está esa historia, está la historia de otra persona, la persona para la cual hizo el milagro. Y dice, algún día, dice Jesús, me gustaría decirle a ella que ya todos sus pecados han sido perdonados. El problema es que cuando se lo diga, se va a sentir mal, porque va a pensar, ¿cuáles pecados? Y va a empezar a pensar Ah, qué fue lo que hizo mal. Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. ¿Ann Michelle? ah, quería comentar que eso de que justicia versus misericordia, que eso de la justicia, creo que está bien escrito en lo de ojo por ojo, diente por diente. Ya, tú Ujú, me quitaste un ojo, entonces yo le quito un ojo. Eso es justo y tal, ¿sabes? sí. Y eso se escribió en el año antes de Cristo, 1750 en el Código de Hammurabi. Tal cual le que está gobernando un pana, que más me decía él, yo lo que quiero es justicia. Si me quitan algo, yo quiero, ¿sabes? Justicia. Lo que es Sí, igual para la pava es igual para la pava. Y busco y digo, pana, tú me estás hablando del código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, le di, salió, tú te volviste loco. Chamo, actualízate. 2000 años, fast forward, ¿sabes? Cae en el 2025. ¿Qué es eso? Ya, ese es el comentario, gracias. bueno, sí. Es un pensamiento muy viejo, ¿no? Jesús lo llama la ley kármica, en el sentido de que karma, en el contexto popular como usamos la palabra karma en la cultura occidental, es la idea de que uno puede pasar de una vida a otra, o en esta misma vida, y que las acciones malas que uno hace, la vida te las cobra. Si haces una acción mala, entonces te llega algo malo. Y él dice, la ley kármica, eso es lo que exige, abandono por abandono, ojo por ojo. Pero nosotros no recibimos ese tipo de justicia, nosotros recibimos perdón y misericordia en lugar de eso. Pilar, ¿Qué tal? Yo me bien, sentí muy, muy bien, muy convocada. Me gustó mucho el ejercicio y, bueno, como poner el nombre para eso, sentirme llamada. Y sí, gracias. qué bueno, Pilar. ¿Querías decir algo más, Michelle? Algo súper corto, que el mismo pana del código de Hammurabi me Ajá. comentaba la ley kármica del universo, que lo que uno hacía mal, el universo lo cobraba y tal. Y que en el libro, entonces yo buscando también en el libro, leí el capítulo que habla del karma, del concepto del karma, y lo que explica el libro es que X, el karma, que tú, que yo, la gente que cree en eso,
quiere explicar el presente con el pasado. Y entonces que en ese ciclo, que no, que el pasado, que tú, como los, discúlpeme, pero similar a los judíos musulmanes, que no, que tú, que esta tierra, que tú, que me expulsaste, que tú, y se quedan ahí pegados y no pasan, pues. No sé, y me fui. Lo voy a dejar hasta ahí. Claro, Gracias. porque esa idea de ojo por ojo es simplemente la idea de querer repetir el pasado. Y si quieres repetir el pasado en el presente, tu futuro será igual que tu pasado. Por eso es que uno ve esos conflictos repetitivos. David, Bueno, yo esta mañana tuve una revelación donde a mí el Espíritu Santo me aclaró acerca de lo que es el dar y recibir. Nosotros hemos aprendido aquí en este mundo y lo hemos fabricado nosotros, que cuando yo estoy dando, yo le doy algo a alguien, esa persona obtiene lo que yo tenía y yo lo pierdo. ujú, Entonces, a mí me sucedió cuando te escuché decir lo del carrito de helado, yo me acordé de que yo tuve un primo, o tengo un primo, porque él todavía está aquí en este mundo, donde en Navidad su papá le compraba lo que él escribía en la carta. Y yo, sin embargo, escribía mi carta, pero como mi papá parece, no sé si era que él no leía la carta o para él era más económico regalarme los regalos que a él le daban, pues yo siempre veía que mi primo tenía cosas más valiosas que las mías y eso me daba un dolor y un sufrimiento. Entonces, eh, nosotros hemos aprendido que dar y recibir no es lo mismo. Eso lo fabricamos nosotros. Y precisamente cuando estábamos haciendo el ejercicio, yo vino a mi mente las imágenes de mi primo, oye, y sentí una profunda tristeza porque esa fue la tristeza que sentía mi niño. Pero en la medida en que yo decidí abandonar esos pensamientos, entonces volví a sentirme en paz, alegre y feliz. Y bueno, definitivamente quiero también que tengamos claro lo siguiente. Eh, nosotros hemos fabricado la muerte porque Dios no creó la muerte, la hemos fabricado nosotros. Y cuando tenemos un familiar, un allegado, un amigo, que el cuerpo ya no está más en este mundo, entonces hay un sentimiento, hay una emoción que es precisamente la culpa. Y por eso es que lloramos. No lloramos por la muerte de nuestros familiares ni de nuestros amigos, sino porque la culpa es lo que nos florece y nosotros decimos, no, es que yo perdí a mi familiar, perdí a mi mamá, a mi papá, etcétera. Entonces, no es así, no es así. Nosotros estamos fabricando un mundo que Dios no creó. Gracias. gracias, David. Bueno, para cerrar con una nota sobre este párrafo que les acabo de leer y hicimos un ejercicio con él, es realmente parte del artículo 3. Se le dijo directamente a Helen, eso era algo para Helen, pero es algo tan bonito que tiene que ver, ¿no?, con el principio 16 que se preservó en el curso. Y básicamente lo que nos está diciendo este párrafo es que es una invitación. Es una invitación que básicamente nos está diciendo a Jesús de que nos unamos a Él para salvar al mundo.
Y que para eso no podemos dejar que nuestros, entre comillas, pecados pasados nos, nos limiten o nos retengan y no cumplamos esta función, sino que más bien tenemos que saber, nos lo está recordando él, que todos esos pecados ya han sido perdonados y cancelados. Es decir, que los efectos de esas cosas, de esas faltas de amor en el pasado, ya han sido cancelados. No, no hace falta seguir molestándose o seguir culpándose por eso. Es un poco temprano, ¿no? En el curso apenas van 15 principios, este es el 16, y ya ven como que la profundidad de esto se va haciendo más y más. Pero así, lo que hayamos estudiado del curso sea superficial, yo creo que cualquier persona que reciba esas palabras, más si vienen de Jesús mismo y te digan que todo tu pasado ha sido perdonado, que te olvides de eso y que te unas a Él en su labor de amar a tus hermanos, yo creo que tiene que ser conmovedor y tiene que ser inspirador y darte mucha motivación. Vamos a leer el número 17. 17. Los milagros son la ausencia del cuerpo. Son cambios repentinos hacia lo invisible, lejos del nivel físico. Por esta razón, los milagros sanan. Y ya, el que lee esto, yo creo que son pocos los que pueden extraer algo útil de aquí, ¿no? Sobre todo en un momento tan temprano del curso. Sin embargo, algo que a mí me ayuda muchísimo a hacer, leyendo el curso, es tratar de asociar cada línea que no entiendo con lo que está inmediatamente anterior, para ver si me da un contexto adicional. Y lo que está hablando aquí, justo atrás, es, combinado sobre todo con el artículo 3, es que nuestra mente está en constante búsqueda de problemas del pasado, ¿no? Estamos trayendo la culpa del pasado al presente. Y ver a otras personas, que es más o menos el tema de ese artículo 3, ver a otras personas nos recuerda esas faltas de amor con esas personas. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos sido un poco desagradables con alguien, que quizás no es alguien que ves todos los días, y de repente te lo encuentras en el trabajo, en la calle, y lo primero que se te pasa por la mente cuando es esa persona es ese momento en el que fuiste desagradable con esa persona, esperando, ¿será que se acuerda? ¿Qué me va a decir? Sí, ¿verdad? Sí les pasa. Entonces, ese fenómeno en el cual cuando vemos el cuerpo de una persona, nos acordamos del comportamiento de esa persona también, de todo lo que hemos pasado con esa persona, y nos trae con ello los sentimientos que tenemos hacia esa persona. Y todo eso viene simplemente de ver el cuerpo. Qué interesante, ¿no? Ahora, aquí dice que los milagros, es decir, dar un milagro a alguien, realmente significa la ausencia de cuerpo. ¿Por qué? Porque repentinamente es lo mismo que olvidarte del pasado de esa persona, de lo que físicamente tú ves, de lo que físicamente ocurrió en el comportamiento. No es un amor que esté basado en el pasado, en, bueno, porque tú has sido bueno conmigo, porque tú me has querido, porque tú estás pendiente de mí, yo te doy amor. Sino que de la nada cambia hacia lo invisible, hacia algo que no está allí, que parece no estar justificado por lo físico. Yo te amo porque eres el Hijo de Dios. Eso no lo puedo ver con mis ojos físicos, pero el milagro dice eso. Imagínate que, por ejemplo, esa persona con la que tú fuiste desagradable, de repente te la encuentras en la calle y sea increíblemente amoroso contigo. ¿No pensarías que esa persona está viendo algo que no está allí? Yo creo que una frase común que he oído es, ¿y de dónde le salió tanto amor a esta persona? ¿Verdad? ¿De dónde le salió tanto amor?
Porque tú sabes que ese amor no proviene de una secuencia lógica de eventos del pasado que justifiquen el presente. Es como que si estuviera viendo algo que no está allí. Se está inventando algo o algún motivo atrás tiene, ¿no? Que es lo que usualmente pensamos. Pero un milagro es así. Un milagro es un cambio repentino hacia algo que no está allí, en el sentido de que no lo puedes ver con los ojos del cuerpo. Y más sorprendentemente aún, dice, es por eso que sana. Que es rico en riqueza, ¿no? En ese sentido. Este principio. Como los milagros no se basan en el comportamiento del cuerpo o el pasado del cuerpo, o lo que yo veo en el cuerpo, por eso sanan. Y aquí se refiere con casi total seguridad a que también sanan indirectamente al cuerpo a través de sanar la mente. 18. Un milagro es un servicio. Es el máximo servicio que una persona puede prestar a otra. Es, pues, una manera de amar al prójimo como a ti mismo. Quien obra el milagro reconoce su propio valor inestimable y simultáneamente el de su prójimo. Por esta razón, no puedes guardarte nada que tengas en contra de otro. Si lo haces, tu propio valor ya no es inestimable, porque estás estimándolo como infinito menos esa cantidad. Esto es básicamente un chiste matemático, Helen, que sabía mucho de estadística. Eh, sabes que cuando tú tienes un número infinito y le restas un número más pequeño, el resultado de esa operación sigue siendo infinito. Es decir, algo que tiene infinito valor, no le puedes restar nada porque sigue siendo infinito. Sin embargo, en nuestra mente parece que eso es posible. Hacemos posible lo imposible. Cuando yo le resto algo al infinito, pensamos que es menos que el infinito. Eso es lo que nosotros pensamos en nuestra mente. Por lo tanto, pensamos que ya no es inestimable, sino que ya tiene una estima dada, finita. De aquí a aquí, este es tu valor. ¿Por qué? Como tengo algo en contra tuyo, como tengo algo en contra de ti, yo resto esa cantidad y ya no eres el hijo de Dios inestimable. Ahora eres eso inestimable menos eso que ya no me gusta. Pero ella que sabe mucho de matemática probablemente entendió el chiste. El chiste es que si le restas un número pequeño, que no sea infinito, a un infinito, sigue siendo un número infinito. Entonces, bueno, antes de leer lo que viene a continuación, que es un poco denso, vamos a hablar sobre el milagro como servicio. Es el máximo servicio que se le puede prestar a otro. ¿Por qué? ¿Por qué eso ocurre? Porque cuando tú le das a otra persona un reconocimiento de que su valor, lo que esa persona vale, es inestimable, ¿tú crees que puede haber regalo mayor que ese? No, ¿verdad? Yo creo que de cualquier persona que recibamos el mensaje de una manera tangible, tú eres inestimable y te mereces todo el amor del mundo, eso es literalmente el máximo servicio que te pueden hacer. Y como ya recordamos, no hay orden en los milagros. No es que uno sea más grande o más pequeño. Todos son el máximo servicio que le puedes dar. ¿Cuál es la conclusión allí? Que a pesar de que la persona no sienta que es inestimable en el momento que le das el milagro, algo dentro de esa persona lo recibe y lo aprecia. Y dice, gracias por recordarme mi propia valía. Ahora, este regalo que le estás dando, este regalo que es el máximo servicio que le puedes dar a alguien, también es un servicio, un regalo que te estás dando a ti mismo. Porque al mismo tiempo que le das un regalo a otro,
como ya vimos en el principio anterior, que es tan bienaventurado dar como recibir, simultáneamente, no es que pase un tiempo y luego te das cuenta, sino que simultáneamente también te estás diciendo a ti mismo que tu valor es inestimable. Y como consecuencia de esto, si tú degradas tu propio valor inestimable, entonces también lo estarás haciendo para otra persona. ¿Ok? Eso va en todos los sentidos. Si yo degrado a alguien, me degrado a mí, y si me degrado a mí, también degrado a los demás. Que también está la tendencia de muchas personas a culparse a uno mismo, de sentirse pequeño y pensar que con eso protejo a los demás, que los demás son mejor que yo. Pero no, resulta que te está diciendo, cuando tú haces eso, también estás degradando a los demás. Porque Dios nos creó igualmente de una valía infinita. ¿Ok? En el camino, para aprender cuál es nuestro valor, es un camino que recorremos todos juntos. Estamos remando todos juntos. ¿Ok? O todos reconocemos que somos de una infinita valía o no lo reconocemos. David, Gracias, José Lorenzo. Mira, yo quiero preguntarle, por ejemplo, y la pregunta y la respuesta que ustedes me van a dar va a aclarar mucho más mi concepto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Supónganse que hay una persona que necesita tener, digamos, hacer un viaje de un lugar a otro, pero esa persona no tiene los recursos económicos para irse. Y entonces, de pronto esa persona le cuenta a otras personas y hay una persona que llega y le da el dinero o le compra el pasaje a esa persona. Entonces la pregunta es lo siguiente. Ese es el milagro del cual nos habla el curso, o simple y llanamente el milagro es simple y llanamente reconocer al otro tal como Dios lo creó. no sé si ya llegamos a ese principio de los milagros. Ahorita tengo que recordar, pero hay un principio que dice que el contenido perceptual de un milagro es el amor que contiene. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú das un regalo, por ejemplo, tú lo envuelves, le pones un lazo, le pones un papel, le das una tarjetica diciéndole lo mucho que quieres a la persona. Ese empaque es el milagro, ¿ok? Es como el regalo que estás dando. Inclusive el contenido de ese paquete es también parte del milagro, ¿no? El milagro es esa cosa física. Pero ¿cuál es el Pero, verdadero milagro? Dice Jesús. El verdadero milagro es que tú le estás expresando el amor a esa persona a través de ese regalo. La persona lo que está recibiendo no es el lacito y la tarjetica y lo que le haya regalado un vaso. Eso es, claro, es un regalo y probablemente le resuelva un problema o lo ponga en su casa y le guste. Pero el verdadero regalo, dice Jesús, el verdadero milagro es que tú le estás dando eso por amor. Y lo que recibe la persona realmente es el mensaje de me importas, te amo. ¿Me sigues, David? Sí, sí, Ok. lo único que yo veo al respecto es que suponte que de pronto hay una persona a la cual tú le invitas, o yo o cualquiera de nosotros le invita una comida, ¿sí? Ujú. Como un regalo, porque yo siento amor por esa persona. Pero de pronto me encuentro una persona en la calle que me dice, mira, me puedes regalar unos bolívares, me puedes regalar unos bolivaritos. Y entonces uno en ese momento como que no quiere hacerlo tampoco, sino que como que más bien lo que siente es que esa persona, cónchale, que todo el mundo te está pidiendo plata, etcétera, ¿no?
Entonces, yo había sentido y he sentido que este, el dar cosas físicas a alguien no es realmente un milagro, sino que el darle a esa persona mi amor hacia ella, que es el amor con el que Dios nos creó. Entonces, bueno, es eso. Perdón, yo creo que el principio número 2 no tiene cabida de interpretación. O sea, el milagro no es importante, Ujú. ¿no? O Los sea, milagros creo no son que importantes. dice, Correcto. sí, no son relevantes, son muy poco importantes. Es decir, da igual si le das un plato de espaguetis o lo que sea, ¿no? Correcto. O sea, yo entendí que ahí yo no tengo nada que interpretar. Así mismo es, así es. Lo Ok. importante no es la forma en que venga el Y me amor. le colgué a Rosalía y ahí dejé de dar el No, pero milagro. está bien que hagamos esa aclaratoria. Lo importante no es la forma en que venga el amor. Sin embargo, ojo con eso. Pues, les pongo un ejemplo de la vida cotidiana. No creo que les pase todos los días, pero es algo completamente posible. Ustedes van por la calle y ven que una señora se cae en la acera. ¿Ustedes le van a dar un plato de espagueti a la señora? No le van a dar un No, plato de no, espagueti. está claro. El asunto es que, Ajá. obvio, o sea, a lo que me refiero es que no importa si yo le di una lata de atún o toda mi alacena, o sea, lo Ajá, importante es ok, haber exacto. consultado a quién le tengo que dar, Exacto, exacto, exacto. ¿no? Pero, Por sí, eso es que el milagro es poco importante. No es exacto. importante si yo levanté a la señora y que eso me haya desviado, me haya tardado 5 minutos más para llegar al trabajo. No es Claro, importante que le haya dado $100 a alguien que me sobran o no me sobran. Eso no es lo importante, exacto. ¿ok? Lo importante es que expresaste el amor a esa persona, Es, ¿ok? sí, me parece que es un principio contundente, ¿no? O sea, así como que no es en vano que este fue el que él dijo, léetelo otra vez que vas a tener un examen y Ok, vuélvetelo a leer. O sea, yo creo que es un ok. examen real, ¿no? Y los milagros discriminantes, es decir, los no democráticos, que no están puestos bajo la dirección de Jesús, pueden terminar destruyendo el talento. Es decir, si yo estoy pensando todo el tiempo, ¿a quién le doy? Bueno, esta persona no se lo merece, esta persona me está pidiendo demasiado, eso termina destruyendo el talento de dar amor. ¿Ok? Tienen que ser puestos bajo la dirección de Jesús. ¿A quién le tengo que dar hoy? ¿Y qué? Rosalía. Disculpen que no puedo poner la cámara. Este, bueno, es que me vino algo del pasado, de mi dinámica familiar, cuando yo no conocía de esto. Pero me llamó la atención y siento que fue enviado a mí por algo. Entonces, quiero saber cómo tú ves esto. Eh, en el grupo familiar, yo siento y sentí mientras tú estabas explicando el acto de servicio máximo, que es el milagro, es un acto de amor. Sentí que yo había Hola, compartido, ¿cómo están? Siga, Rosalía. había dado amor a esa parte de la familia, ¿verdad? O sea, a una muy cercana, las dos eran cercanas, pero una era más que otra. Entonces, yo siento que mucho amor de esa parte de mi familia, Hay más mucho. cobertura aquí, mejor cobertura. Yo Ujú. creo que tiene el teléfono en el bolsillo. Y entonces yo siento que yo lo di con de verdad desde el fondo de mi corazón. Y siento que he recibido mucho todavía. Vamos a decir que eso fue cuando tenía 10 y 15 años, ¿no? Pero hay otra parte donde yo siento que esa persona en particular siempre fue muy dura y egoísta. Y yo sé que eso viene de mí. Lo que quiero decirte es
¿cómo sé yo, vamos a decir, en esa parte de mi vida? Yo sentí que yo lo estaba dando con la misma sinceridad que di al otro, pero se me ocurre ahorita que a lo mejor como esta otra persona era la que se hacía cargo de mí, yo puedo haberlo hecho desde un lugar de mí donde estaba muy necesitada y creí que podía comprar el amor, pues con portarme bien, por decirlo algo, este, y con regalos y cosas. Disculpa, el problema es que tú ves que tú le diste amor a esta persona, pero esas personas no fueron recíprocas contigo. Y por eso ahora estás poniendo en duda si lo que le diste fue amor verdadero. Exacto, esa es mi pregunta. Ok, eso es justamente la advertencia que quise poner en letra eh, Arial 72 para que no caigan en esa trampa. Si yo doy amor y luego eh, déjame ponerlo un ejemplo. Ok, simplemente la advertencia es esta. Si yo doy amor y luego por alguna razón, un poco más adelante en el tiempo o simultáneamente, yo siento algún tipo de resentimiento o cansancio por haber dado ese amor, eso no quiere decir que el amor que di no sea amor. No necesariamente, podría serlo, pero no necesariamente. Y yo diría que en muchísimos casos, muchísimos, realmente sí fue amor, solo Ok. que una percepción adicional hace que tú te cierres a esa simultaneidad de dar y recibir es lo mismo. ¿Ok? Y una de las razones puede ser que persiste un juicio, por ejemplo, de que tiene que haber reciprocidad con esa persona. Si yo le di a esa persona me tiene que dar a mí. ¿O hay alguna expectativa de la manera como la que yo quería esperar? No sé, no sé. Exacto. ¿Por qué digo que no caigan en esa trampa tan fácilmente? Siempre revísense, ¿no? Revisen su mente, revisen cuáles son los juicios que tienen contra una persona, pero no se pongan en la posición de que entonces nada de lo que di fue amor, porque lo que van a decir, se están dando un mensaje a sí mismos, estoy vacío por dentro. Básicamente es el mensaje que se están diciendo y es mentira. No están vacíos por dentro. Sí, y es que yo no siento eso. Exacto. Si yo me Ahora, pongo a verme imparcialmente, yo siento que yo di de igual manera, yo, pero pudo haber colado, como dices tú, una expectativa, un resentimiento, exacto. Hay una... algo que a mí me abrió muchísimo la mente, que está más adelante en el curso, y dice que es evidente, dice, más o menos, lo estoy parafraseando, dice así, es evidente que es posible tener pensamientos contradictorios, ya sea simultáneamente o de forma sucesiva. Y uno dice, oye, es verdad, porque uno tiende a pensar que la espiritualidad es algo blanco y negro. O estoy 100% en paz, eh, o estoy completamente molesto. O doy amor y es lo más puro, perfecto y amoroso que he dado en mi vida, o es odio puro y total. ¿No? Lo que dice el curso es que es posible tener pensamientos contradictorios. Puedes dar amor y al mismo tiempo resentir ese amor que estás dando, por razones que pueden estar no relacionadas con eso. Entonces, un ejemplo también puede ser que tú das amor y fue muy genuino y de forma sucesiva, pasan unos segundos, pasan unos días, pasan unos años, tú decides volver a un resentimiento y ahora te va a parecer que ese amor que diste en el pasado no era amor, porque vas a interpretar tu pasado con ese lente. ¿Ok? Lo que dice el Yo, curso, por ejemplo, es que cuando tú das amor y luego chequeas a ver si la persona lo recibió y está usando tu regalo de la forma que tiene que ser usado, eso allí ya es odio. Ahí eso sí es una falta de ya amor. ¿Ok? estoy sintiendo algo y quiero compartirlo, si me Ajá. permite. Este, que tengo un gran deseo de estar en paz con eso que di, sin esperar nada, sin evaluar nada, porque primero eso ya pasó. Y
Y creo que es importante estar en paz con eso, estar en paz con eso, reconocer, yo di lo que tenía, pues di lo que... ¿Ok? Un mejor plan, según el curso, Ujú, es que tú liberes a tus hermanos de la exigencia de que sean ellos los que te tienen que devolver recíprocamente ese amor. Lo que dice el curso es que todo milagro cuando tú das, tú vas a recibir, pero no dice que vas a recibir de la misma persona en ese momento. exactamente. ¿Ok? No tiene por qué venir de esa persona, ¿por qué viene esa exigencia? Ahí sí hay una necesidad de control. Sé tú quien me da, pero no necesariamente. Tiene que ser esa persona. Entonces, el mejor plan es libera a esa persona de esa cadena. Tú lo tienes amarrado a un papel. Sé tú el que me da. Sé recíproco conmigo. Libera a esa persona y vas a ver cómo te liberas tú también. Exacto. Gracias, chévere. Espero que le sirva a cualquiera. Yo creo que sí. Janet, ¿te ibas a preguntar algo? Ok, no, yo creo que más o menos tú lo aclaraste, porque lo que no tenía claro es, o que no sé, todavía estaba como medio navegando por allí, es que cuando uno da amor desde el ego, o sea, desde esa identidad, Janet, pues ahí yo no sé si es, o sea, no sé si estoy dando amor, porque casi que antes del curso todo el tiempo di amor de ese tipo, y todavía lo doy, ¿no? O sea, como, de no sé cómo es una expresión de amor. O sea, sí sé porque la he sentido, la he vivido, la he reconocido como una expresión de amor, pero porque ya se ha convertido como en un gesto amoroso, pero me gustaría es como que me deje ejemplos de esos, de esas expresiones que quizás en algún momento no fueron conscientes, como ella estaba conversando, o sea, de hace tiempo, pero que sí las di. No sé si me explico. Voy, Los milagros, ya va, un momentico, Rosalía. sí, sí. Hay uno de los principios que dicen que los milagros son naturales y ocurren todo el tiempo. Cuando no ocurren es que hay algo que está mal. Y yo creo que eso no solamente habla como estudiantes de un curso de milagros que estamos haciendo milagros, sino que literalmente los milagros ocurren todo el tiempo. Quizás habrán épocas de nuestra vida en que nos sentamos completamente aparte de las expresiones de amor. Pero inclusive en esos periodos oscuros, nosotros queremos a alguien, así sea no democrático. Hay gente por la cual nosotros, el que ha tenido hijos, por ejemplo, ¿qué no haces por un hijo? ¿No? Cómo lo cuidas, cómo pones sus intereses por encima de los tuyos, cómo estás pendiente. Eso es amor. ¿Ok? No podemos decir que tú estás cuidando a un hijo con un objetivo ulterior, ¿no? Para que cuando yo sea viejo me cuide a mí. No creo que ese sea el pensamiento que pase por la mente de una madre normalmente. Entonces, esas son cosas que pasan inconscientes. Tú simplemente estás dando amor. Lo que no sabes es que simultáneamente estás fortaleciendo tu reserva de amor interna y estás recibiendo al mismo tiempo. A pesar de que te sientas cansado, ¿no? Tener un hijo cansa. Es más trabajo del que tendrías si no tuvieras, pero sigue siendo algo que te está fortaleciendo tu reserva de amor. Eso es lo interesante. Sí lo puedes ver. Y también puede haber momentos en que ames a tu hijo o tu hija y lo resientas, como, uff, qué trabajón, ¿para qué me metí en este problema? Es posible dar amor y ser resentido al mismo tiempo. Pero lo que nos dice el curso es que, bueno, tenemos que quitarnos el resentimiento. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta, mirar dentro, ver nuestra reserva de amor y decir, wow, yo he ganado tanto como he dado. No he perdido absolutamente nada. ¿Me Sí. sigue? Ay, quisiera decir una cosita que yo experimenté cuando conocí a Carlos y a Margot en el curso de Control Mental Silva. El final, el cierre era un viaje astral donde tú al final a la persona que hubieras llevado o hubieras escogido para hacer el ejercicio le decías en el oído, yo quiero hacerte feliz primero a ti y después a mí.
Y ahorita me vino esa frase como respuesta a lo que dijo la señorita, la Janet. Janet. Señorita. Y yo siento que en esa época de mi vida yo sentía eso. Y lo sé por qué, porque esa persona de la que estoy hablando, ella se sentaba a hablar conmigo, por darte un ejemplo. Ay, me encantaría hacer un crucero y viajar yo no sé a dónde. Y yo la veía que eso la podía hacer tan feliz, de verdad, y sin que me quede nada por dentro. Yo procuraba que ese sueño se hiciera realidad, ¿sí? Por decir algo, de Mm, muchas cosas que pasaron. Entonces, de verdad que concuerdo muchísimo con lo que estás diciendo. Hay un aspecto de nosotros que es muy bueno reconocerlo ahorita, aun cuando no estábamos en estas cosas, que es verdadero. Y se coelan esas cosas, ¿por qué no? Las otras, las percepciones erradas. Pero es así, no hay que esperar nada. Dar y ser feliz. correcto. Yoconda. Bueno, yo voy a decir lo que yo siento cuando hablamos de eso, que es que la idea no tiene su fuente, que si yo soy hija de Dios, Ay, siempre habla estoy, más duro, no te escucho. que yo piense, lo que yo siento en esto es que la idea nunca pierde su fuente, o sea, yo soy la hija de Dios y siempre estoy en, unida a Él en ese amor, a que yo lo haya cubierto. Eso es lo que, por eso que creo que cuando uno siempre da milagro, a que no lo sea consciente, lo estás dando porque siempre eres amor y no lo que tú crees que tú hiciste de ti. Eso es lo que yo siento. ¿Vale? Gracias, Yoconda. Ok, dado que ya tenemos una hora y no me quiero extender tanto como la vez pasada, no vamos a cubrir hoy el cameo 3, lo vamos a dejar para la clase siguiente, porque lo que queda es bastante del principio 18 y 19. Vamos a continuar entonces. Voy a leer aquí en el compartir. Ok, luego sigue, da un giro completamente inesperado y dice, sobre la sexualidad, y nos lanza esta bomba. La homosexualidad es falta de amor solo en la medida en que se basa en el principio de exclusión. Todos deberían amar a todos. Está mal negar la belleza de algunas almas a causa de estructuras corporales de las que tienes miedo. Esto es esencialmente un intento poco sano de limitar el miedo, pero el miedo no puede ser limitado, así como el amor no puede tener límites. Las actitudes heterosexuales pueden estar distorsionadas de modo similar, pero sí contienen un potencial más natural. Las relaciones sexuales están destinadas a tener hijos. Has malentendido el sexo porque lo has considerado como una forma de establecer un contacto humano para ti mismo. Esto ha provocado problemas de imagen corporal. Los hijos son milagros por derecho propio. Ya tienen el don de la vida y sus padres les brindan la oportunidad de expresarlo. Nada físico, mental o espiritual debería usarse de forma egoísta. El placer de usar cualquier cosa debería provenir de utilizarla según la voluntad de Dios. Deberías vivir de alguna manera que Dios sea libre de organizar las constelaciones humanas temporales como Él considere adecuado. Si no has tenido hijos, no interpretes esto en términos de culpa. Muchos niños que ya están aquí necesitan padres espirituales. Los pobres están siempre con nosotros y muchos que han nacido no han renacido. El nacimiento y la maduración y el desarrollo humano son representaciones microcósmicas de un proceso mucho más amplio de creación y desarrollo de capacidades. Está sujeto a error mientras el verdadero propósito del libre albedrío sea malentendido y mal dirigido. La verdadera función de los padres es ser más sabios que sus hijos a este respecto y enseñarles consecuentemente.
Bueno, una bomba, ¿no? Es muy lindo lo que dice ahí, pero vamos a primero sacar las cosas que tienden al malentendido. ¿Ok? El primer malentendido es que empieza la primera frase hablando de la homosexualidad, un tema delicado, y al parecer la critica, ¿no? Al parecer. Yo nada más lo digo porque es una crítica que he escuchado de muchos y que creo que es bueno por lo menos eh, verla y descartarla. No está siendo crítico con la heterosexualidad, sino que está siendo crítico realmente con el sexo en general. ¿Ok? Tanto el sexo heterosexual como el homosexual. De hecho, nos presenta una visión del sexo tan elevada, tan elevada, que uno dice, bueno, ¿cómo podría yo llegar allí? Yo creo que pocos estamos allí o ninguno está allí, pero sí nos da un norte de cómo la sexualidad tiene que ser usada. ¿Ok? Y que tenemos que dar pasos incrementales hasta llegar hasta esa visión tan elevada de la sexualidad. ¿Y cuál es esa visión tan elevada? Nos dice que el sexo no es para mi gratificación personal. ¡Wow! Entonces, ¿para qué es el sexo? ¿No? Pareciera que el propósito del sexo es eh, servir a nuestro contacto humano, como que yo necesito contacto humano. Pero eso es, si lo vemos con unos lentes normales, ni siquiera necesitamos visión especial, eso es egoísta, ¿no? Yo quiero sexo, yo te quiero usar a ti sexualmente, a pesar de que estemos en una pareja, pero mi objetivo de que tengamos sexo es usarte para mi gratificación personal, para llenar mi necesidad de contacto físico. Y eso es egoísta, a pesar de que no nos guste oírlo. Y otro problema con el sexo, nos dice este párrafo, es que nosotros, bueno, que se basa en el principio de exclusión, nosotros descartamos a otras personas basadas en sus estructuras corporales. Por ejemplo, los heterosexuales descartan la mitad de la población, que es el sexo, su mismo sexo. Y los heterosexuales hacen el mismo problema, tienen el mismo error, que es descartan la otra mitad. Entonces, y eso no ocurre solamente con heterosexualidad versus homosexualidad, sino que ocurre dentro de mi propia atracción física, ¿no? A mí no me gusta todo el mundo, no me gustan todas las mujeres, me gustan ciertos tipos de cuerpos, ¿no? De ciertas edades, que viven en ciertos lugares, etcétera. Se va haciendo, exacto, que sean más curvilíneas que otras. Se va haciendo como que la población se va reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que el ideal, ¿no? Que vemos en las películas, pero como representación de nuestra idea errada de lo que es el amor, tiene que haber una persona en el mundo y esa es la persona que está destinada para mí. Y a esa persona sí le puedo dar amor. ¿Ok? De, de todo el mundo se reduce a uno y vaya que no lo encuentre, me quedaré solo sin nadie. Eso es amor basado en la exclusión. Y lo que nos dice Jesús en estos párrafos es que todo el mundo debería amar a todo el mundo. ¿Ok? Y no está hablando del sexo. No te está hablando de que tengas sexo con todo el mundo. Luego nos lanza otra bomba. Suena súper católica además. Dice que el sexo, en su mayor expresión, la mejor expresión que puede tener el sexo en este mundo, es que se usa completamente sin ego para permitirle a Dios traer niños a este mundo y que Él arregle las constelaciones familiares, a pesar de que eso sea una terapia, arregle las constelaciones familiares como Él mejor le parezca. Según su plan, esta persona necesita nacer en esta familia, esta persona necesita estos tíos, necesita nacer en este país, en estas circunstancias, porque es lo mejor para su desarrollo espiritual, en su despertar.
¿Ok? Si el que puede usar el sexo de esa manera, que, wow, yo creo que nadie dice, amor, vamos a acostarnos hoy porque Dios quiere traer una criatura a este mundo que tiene que... Creo que eso ocurra mucho. Probablemente haya ocurrido alguna que otra vez, pero no creo que eso sea lo normal. Entonces nos dice también que esto es algo que se tienen que grabar, a mí me ayudó muchísimo, es que los hijos que vienen a este mundo son seres, son almas que ya existían, que ya existen. Dios ya los creó. Los padres no crean a sus hijos. ¿Qué significa eso también? Que los hijos no le pertenecen a los padres. Tus hijos no te pertenecen. Están temporalmente bajo tu cuidado para que tú les des de tu abundancia, de tu guía, seas un padre espiritual para ellos. Pero no significa que tú tienes, por haberlos traído a este mundo, el derecho que tiene Dios, por ejemplo, con nosotros, que nosotros sí somos de Dios. ¿Ok? ¿Y cuál es el propósito de los padres? Expresarle milagros a sus hijos, ser obradores de milagros para los hijos. Y eso es lo que nos dice en esos párrafos, cuando dice que el nacimiento, maduración y desarrollo son una representación microcósmica de algo más grande. ¿Ok? Nosotros, cuando traemos niños a este mundo, nosotros somos temporalmente como el Dios o el Espíritu Santo de ese niño, que lo estamos guiando a través de su viaje espiritual en un microcosmo de lo que es su viaje en términos más largos, de regreso a Dios. Ese es el propósito de ser padre. Y ese es el propósito del sexo. Que, que no es no creo que sea una muy popular venderlo como concepto. Pero muy interesante, ¿no? Muy interesante. Lo más interesante es que, bueno, está diciendo que el sexo es solamente para traer hijos al mundo, pero Jesús no está condenando a nadie acá. De hecho, Helen, una señora que creo que ya está rondando los 60 años en el momento que está recibiendo este material, no tenía hijos, no los iba a tener por su edad, a menos que ocurriera alguna especie de milagro bíblico. Bill era homosexual, tampoco tenía hijos, no los tuvo, ni los iba a tener. Así que en lugar de decirles, están pecando, porque están teniendo sexo sin tener muchachos, le están diciendo, no se preocupen, no interpreten esto en términos de culpa, porque no hayan tenido hijos. O sea, olvídense de eso, no los estoy, aquí no hay juicio alguno. Pero lo que sí quiero que hagan es que en este mundo hay muchos niños que necesitan un padre espiritual, y ustedes sí pueden ser los padres espirituales de esos niños. No es literalmente, no creo que se refiera a niños de poca edad, ¿no? De seres humanos de 0 a 18 años, sino personas que están iniciando su camino espiritual y son como niños, ¿no? Cuando dicen los pobres están entre nosotros, son los pobres de espíritu, los que todavía no tienen esa abundancia que Helen y Bill, Jesús dice que tienen. Entonces, no es una crítica como tal a si es homosexualidad o heterosexualidad o no tener hijos o usar el sexo para satisfacerse uno mismo, sino que nos está dando un objetivo. Vamos a llegar allí. No sabemos cómo vamos a llegar ahí ni cuánto nos va a tomar, pero hasta ahí tenemos que llegar porque ese es el uso del cuerpo de forma completamente amorosa y no egoísta. Patricia. Sí, de hecho, me parece brillante el párrafo, ¿no? O sea, me lo he leído cientos veces porque me parece brillante, pero creo que el resumen de que no es una crítica y de que no hay juicio es la frase donde estas dos frases que dice, nada físico, mental o espiritual debe usarse de forma egoísta.
El placer de usar cualquier cosa debería provenir de utilizarla según la voluntad de Dios. Yo siento que no hay una diferencia entre el sexo y la gula, por ejemplo, eh, aunque parezca distinto. O sea, yo creo que él está diciendo que no me va, o sea, para esto fue hecho. La comida fue hecha para alimentarte, no para que te llenes y te tengas éxtasis comiendo chocolate hasta que tengas un orgasmo de diabetes. Porque pareciera que son cosas distintas porque hay ciertos conceptos del pecado, ¿no? Pero en realidad creo que esas dos frases determinan para mí una libertad amorosa, ¿cierto? Sí, O sea, como este era homosexual, tú no tenías hijos, ahí no está el punto. Vámonos para lo que tiene sentido. Creo que correcto. es Hay una, brillantemente esclarecedor, ¿no? hay una diferencia que es pequeña, sin embargo es importante. Está más adelante, creo, en el curso. Mm, La diferencia entre comida o sexo, ¿no? Como que ambos pueden ser usados para satisfacer mi cuerpo. Y la mm, diferencia principal que dice Jesús, que está más adelante diciendo que todo obrador de milagros debe entender muy bien el tema de la sexualidad antes de ser un obrador de claro. milagros. Sí, perdón, quizás no puse un buen ejemplo, pero me adelanto, la comida no involucra a otro. El Eso, sexo, exacto, sí. esa Claro, es la sí, tienes diferencia. razón. O sea, quizás, voy a ser un poco prosaica, quizás podría comparar la comida con la masturbación, pero no, Perfecto. no con la relación sexual, porque yo no, o sea, yo no involucro a nadie con la comida, ¿no? Exactamente. Está Pero sí, clarísimo. es bien interesante, bien esclarecedor el párrafo. Sí, exacto. La diferencia principal es que involucras a otra persona. Entonces, también te traes a la otra persona con tus faltas de amor. La puedes afectar. A Michelle, quería preguntarle algo. Qué bueno que me llegó a los 60 años, porque coño, si yo tuviera la edad de ustedes, yo no sé si estaría tan fácil. O sea, menos mal que, o sea, yo no sé si sería tan esclarecedor y tan simple, ¿no? Pero bueno, Sí, llegó cuando tenía que llegar. exacto. Mira, Mi- yo no tengo tanto una pregunta como un comentario y reflexión corta. Que en alguna parte del libro dice que la única función válida del sexo es Procrear. tener hijos, procrear. Y bien, ok, es la única función válida, pero eso me puso a mí a pensar, bueno, pero cualquier otro uso es inválido o es neutro, qué sé yo qué, porque yo creo que tener sexo quizás como bailar, ¿no? Que también involucra a otro. Y mientras yo no esté bailando por satisfacerme a mí y no sé qué, sino bailando con que por disfrutar la canción y darle a mi pareja de baile, qué sé yo qué, un buen momento para ella y para mí, pues está bien, en mi opinión. Yo creo que esa es mi reflexión de cómo entender el sexo de manera positiva como que para el otro, y no solo como que para satisfacerme a mí. Este, y no, Sí, no por me eso es que parece que yo les esté digo, no, mal. no se mortifiquen demasiado por eso, Exacto. Eh, porque no te está diciendo deja de tener sexo. Eso no es para nada lo que te está diciendo, sino que nos está dando un objetivo, como prácticamente cualquier objetivo de este curso, que es un objetivo muy alto e intransigente. Como, ¿quién puede Sí, estar es allí que la siempre? frase brillante dice nada físico o mental, o sea, o espiritual, o sea, nada, o sea, puede ser bailar, puede ser sexo, puede ser nada, o sea, no hay diferencia. Sí, exacto. Uf, ¿A ti qué te gusta? Cuando te preguntan, ay, a mí me encanta viajar. Entonces, bueno, nada, como que bueno, viajar, no sí, viajes, porque no lo estás usando con la voluntad de Dios. Eso no es el no, punto. ese no es el punto, exacto. No. No, es brillante. ¿Ok? El punto es que tenemos que llegar en algún momento en que vamos a descubrir la verdadera alegría. Nosotros pensamos que masturbarnos es la verdadera alegría, pero en algún momento vamos a descubrir que todo placer proviene realmente de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esta misma resistencia que estamos presentando aquí es, sin duda alguna, la misma resistencia que presentó Helen con este material. A tal punto le molestó este material que no se lo dictó a Bill y por lo tanto no aparece en un curso de milagros en las ediciones anteriores. ¿Ok? Esto fue descubierto en sus notas escritas a mano, pero no salió de sus cuadernos
porque Bill lo pasaba todos los días a máquina como se lo dictaba Helen. Helen simplemente pasó la página y no dijo, recibí este material. Es decir, a Helen no le gustaba tampoco esto que está escribiendo. De hecho, Jesús, sabiendo que no se lo dictó a Bill, retoma el tema después unos principios de los milagros más adelante. Y le dice, por cierto, quiero retomar el tema de la sexualidad. Y creo que lo hace una tercera vez diciendo, es muy importante que entiendas este tema. Pero su resistencia fue tal que, a pesar de que lo recibió, parte de eso se pasó a máquina. En la edición final, Helen terminó removiéndolo y reemplazando en las pocas partes que queda, parte de este material, reemplazó sexual por físico. Dice, los impulsos físicos son impulsos milagrosos distorsionados, dice más adelante. Pero le quita fuerza, ¿no? Le quita realmente el contexto a lo que está diciendo. No solo lo físico, no solamente comer, sino que los impulsos sexuales involucran a otra persona y estás distorsionando un impulso milagroso. Sí, perdón, me parece además impactante que es el principio 16, o sea, no es el 50. Es así como que vamos a entrarle a esto de una porque esto es importante. Exacto. Supongo que él sabía que nos iba a costar un mundo llevarlo. Correcto. Janet, tú tenías la mano levantada. Sí, bueno, es una pregunta como de lo mismo, pero general. O sea, digo, según uno le va dando valor a algunas cosas del mundo, como decir el dinero, el tiempo, el sexo, digo, pregunto, o sea, o es que uno va a pasar por toda esa, por todos esos ídolos, porque claro, por ejemplo, como dice Patricia, ya yo estoy por otra edad y a mí eso ya no es, ese punto no es, no es lo que me mueve, por decir algo, pero sí tuve mi momento. Y pregunto, entonces, claro, hay uno, en un tiempo fue el dinero, ok, ahora quizás no tanto, ahora son los hijos, ahora. Entonces, vamos a pasar por todos esos ídolos o, por ejemplo, con eso que representa también, porque, por ejemplo, el dinero, aunque no es un contacto con el otro, representa una relación con el otro, y el tiempo también, ¿no? Pero al final pregunto, ¿es que vamos a pasar por todo o es para uno la historia que tenemos que va a hacer énfasis en algunos ídolos en específico por el valor que le damos? Es una No, es pregunta que que no se me... tienes que pasar por todos, eso no, Gracias a Dios. yo no creo que tendría mucha utilidad. De hecho, hay ciertas formas de espiritualidad. Me acuerdo ahorita de varias personas, amigos míos, que se metieron allí, en la cual el camino espiritual era, básicamente, vamos a hacernos millonarios, vamos a tener mucho éxito en el mundo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos tanto éxito y tengamos tantas cosas, nos desilusionemos y veamos que lo único importante es Dios. ¿Ok? Bueno, digo yo, ese será un camino, bien, pero suena como un camino largo, ¿no? Y un camino un poco doloroso, además, como que vamos a llegar a la cima, vamos a caer, que nos duele, que veamos que eso es lo que duele. Ese no es el camino a un curso de milagros. El camino a un curso de milagros es más afirmar lo que sí quieres y no tanto lo que no quieres. Es decir, si yo me enfoco en que lo que yo quiero hacer es la voluntad de Dios y que eso es lo que me va a hacer feliz, la voluntad de Dios es que yo dé milagros a los demás y perdone. Y hago eso y sigo su voluntad, Él empieza a encargarse de las necesidades de orden inferior, que puede incluir sexo, puede incluir dinero, que puede incluir viajes, etc. En otro artículo que vamos a leer más adelante dice, todas tus necesidades y ciertos caprichos dentro de lo razonable. Entonces no es necesario pasar por todo, sino si yo me enfoco en hacer lo que sí tengo que hacer, en lugar de luchar en contra de lo que no tengo que hacer, yo avanzo muchísimo más rápido. De hecho, prácticamente los primeros 15 capítulos del curso se trata de eso, de que no tienes que luchar en contra de la tentación. Ese no es el camino del curso, sino que tienes simplemente que aceptar lo que eres y a partir de ahí usar positivamente eso
para dar milagros y convencerte a ti mismo a través de dar y recibir que eso es lo que sí realmente querías en un primer lugar. ¿Se entiende? David, Bueno, gracias, José Lorenzo. Tú sabes que me escuché cuando leíste que Dios envía a sus hijos para este mundo a través del ujú, sexo, ¿verdad? A través del sexo que tenemos unos con otros. Entonces, también yo he escuchado, he leído que la sexualidad es simple y llanamente una creencia en el amor. ¿Por qué? Porque uno siente carencia de amor y uno está buscando con quién compartir el amor a través del cuerpo de esa otra persona. Y bueno, es probable que cuando una persona tenga una experiencia sexual, al principio sienta un gran amor, entre comillas, por esa otra persona. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, realmente esa persona no siente amor, no siente amor. Y alguno de ellos de pronto decide tener sexo con otra persona porque andamos buscando el amor en este mundo. Y dependiendo de la experiencia que hayan tenido las personas, podemos estar de acuerdo con la experiencia de otro, ¿sí? Yo, por ejemplo, recuerdo que yo tuve muchísimas relaciones sexuales con muchas mujeres, pero ¿qué pasó? Sí, muchísimas, muchísimas. primicia. Bueno, de hecho, la primera vez que me casé a los 17 años de edad y mi papá tuvo que firmar una autorización para que yo me casara, pero eso duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque yo tenía entendido de que el sexo era amor. Entonces, definitivamente, yo creo que ahí hay una confusión en el ser humano, en la sexualidad que es amor. Correcto. Y Lo que dice el curso, palabras más, palabras menos, es que el sexo, como lo utilizamos normalmente, es egoísta. Y yo creo que nadie en su sano juicio puede refutar esa idea. El sí, sexo es bueno, para satisfacerme a mí, para llenar mi vacío, como lo dijiste tú, ¿no? ya, sí. Y de hecho, el curso en otro lugar llama masturbarme con otra persona. Y es Ujú. básicamente lo que ocurre, ¿no? Busco mi placer a través de frotarme con otra persona. Correcto. Entonces, fíjate, yo tuve, y eso lo he compartido en muchas oportunidades con ustedes, yo tuve una revelación del Espíritu Santo cuando yo le pregunté que que si él estaba de acuerdo con que yo regresara a Venezuela de los Estados Unidos. Y él me dijo, tú vas a hacer un viaje, pero ten presente que lo que tú andas buscando no está en el lugar donde tú vas ni en las personas que tú crees. Entonces, definitivamente, para mí, la sexualidad es un engaño del ego para nosotros. Y cuando Sí, ya pero fíjate uno, que lo interesante también es que, claro, sí, es un engaño, pero ya de plano te lo dice aquí en este párrafo que tiene un propósito santo, lo cual es sorprendente también, porque uno podría, como que la visión normal de la espiritualidad, con lo que uno imagina, un monje retirado en el Himalaya o un cura en un monasterio, una monja en un convento, es una renuncia total a los placeres, incluyendo, por supuesto, el sexo. Y él dice, no, no, sí, no, no es el propósito del sexo.
De hecho, tiene un propósito muy santo. Y es que hay muchos niños que tienen que venir a este mundo a continuar su viaje espiritual. Y Dios quiere que aparezcan en esta familia, en esta otra, aquí, en este país, etcétera, porque es lo más beneficioso para esa persona. Y por eso nos dice en el cameo que tenemos que amar a los niños. ¿Por Ujú. qué? Porque definitivamente lo que nosotros, a pesar de que ellos vengan a este mundo enviados por Dios, cuando nosotros somos los que tenemos el control sobre ellos, decimos qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, ellos también pueden perder la espiritualidad. Sí. Bueno, vamos a terminar para que ya nos quedan nada más unos minutos. Vamos a leer el último principio y lo discutimos y cerramos allí. Vamos a leer el 19. Los milagros hacen que las mentes se unan en Cristo. Ujú. Son una necesidad colectiva. La empresa depende de la cooperación y la cooperación depende de los milagros. Colectiva se refiere al cuerpo de Cristo, que es una forma de referirse a la iglesia. Pero la iglesia de Dios es meramente la suma de las mentes que Él creó. Este es el cuerpo colectivo de Cristo. Suena excesivamente abstracto, sin embargo, es increíblemente práctico. Ok, lo primero es que para explicar este principio, yo creo que vale la pena utilizar una imagen. Antes de la imagen, quizás le doy un pequeño preámbulo. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, casi con total seguridad, de que cooperar con otros en un proyecto conjunto es una tarea bastante difícil, como mantener a las personas enfocadas en ese objetivo, que las personas continúen en él, que no se separen, que no se peleen, ¿no? Pregúntale a Jorgito, creo que tiene alguna experiencia en eso. Y vos también, ¿no? Sí, yo tengo bastante experiencia. Un laburo que tienen ustedes dos con nosotros. Y, y esto ocurre tanto en personas normales, ¿no? En una compañía, ¿cuántas peleas no hay en una empresa? Y supuestamente todos vamos, nuestro objetivo es el mismo en la empresa. Ocurre en el gobierno, ocurre en los partidos políticos y ocurre en las personas espirituales también. Yo he participado en la organización de festivales espirituales y vaya que es difícil cooperar con personas espirituales. Uno pensaría que son personas con menos ego y no, estamos todos en el mismo camino. ¿Qué es lo que hace? No, eso yo creo que es una pregunta milenaria. ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos unirnos como sociedad, como grupo, como familia y hacer algo en conjunto y no terminar completamente divididos? Esa es básicamente la pregunta que está respondiendo Jesús aquí. Y es un proceso que tiene partes, es un camino que tiene partes. Las partes son estas. Los milagros habilitan la cooperación. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Si en un proyecto de cooperación estamos trabajando en algo, digamos, estamos estudiando juntos en la universidad, y yo constantemente te estoy dando milagros a ti, expresiones de amor, que en el contexto de un estudio conjunto puede ser, te explico el material, te ayudo a hacer una tarea, estoy pendiente de tomar notas para ti y te las entrego, te busco y en tu casa y te llevo a la universidad, ¿no? Están todas esas expresiones de amor que nos unen, estamos cooperando en un proyecto conjunto, que sería graduarnos de esa universidad. Cuando no hay milagros, es decir, cuando no hay expresiones de amor, la cooperación se rompe muy fácil, ¿verdad? Si tú estás, por ejemplo, ¿a quién no le pasó en el bachillerato que tenían que hacer una exposición conjunta
y se dividían el material y la otra persona no hacía su parte o lo hacía mal y ya salías tú mal. Terminabas peleado con la otra persona. Entonces, si no hay milagros, si no hay expresiones de amor, entonces la cooperación se rompe. Te buscas otra pareja de hacer la- las exposiciones porque esa persona no cumplió. Entonces tiene todo el sentido intuitivo del mundo, que para poder cooperar se necesitan los milagros, es un requisito. Si no hay milagros, no hay cooperación, o se rompe muy rápido. ¿Y qué habilita la cooperación? Bueno, habilita que tengamos logros colectivos. Por ejemplo, como un grupo pequeño de estudiantes de un curso de milagros, o como una unidad familiar, o como una pareja, o como una organización sin fines de lucro. Nosotros podemos lograr cosas colectivamente. Eso es lo que se refiere con la empresa, depende de la cooperación. Una empresa es simplemente un grupo de personas tratando de buscar un objetivo común, tratando de cooperar, ¿no? Una empresa depende de la cooperación, eso está clarísimo. Si no cooperamos y cada quien hace las cosas por su parte o no trabaja por el objetivo de la empresa no arranca nunca. Pero para cooperar hacen falta milagros. Qué interesante, ¿no? ¿Qué charla cooperativa, qué charla empresarial te dice eso? Y qué obvio que para cooperar haga falta darnos amor unos a otros, que te importe la otra persona. Y finalmente, los logros colectivos nos unen en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Lo que dice es que una iglesia, que puede ser un logro colectivo, nuestra iglesia está funcionando, pero la iglesia, dice Jesús, no es solamente un edificio donde se reúnen unas personas en una ciudad, sino la iglesia realmente significa la unión o la suma de todas las almas que Dios creó. Y esa es la unión universal. Para yo poder llegar a esa unión universal, hacen falta los milagros. Y los milagros me ayudan a cooperar, ya sea que esté haciendo un festival o un congreso espiritual. Para poder lograr este congreso, hace falta que nos demos milagros los unos a los otros, si no, esto se cae. Y para lograr que eso ocurra, tenemos que cooperar, ¿no? No podemos simplemente que nos damos amor, pero no hacemos nada, sino trabajar en conjunto. Y eso es lo que nos lleva, al final, estos ejemplos que van creciendo y creciendo, creciendo, es a que nos reconozcamos como pertenecientes a un mismo cuerpo, a una misma iglesia, que estemos unidos todos en Dios. Qué bonito, ¿no? Ese principio. Brillante, brillante. Jorge, ¿tienes el logo de la comunidad? Virga, es que está perfecto, porque ahora no peleamos, pero cuando estábamos en la organización, antes de que esto fuera una comunidad, coño, y todos queríamos hacer el bien. Pero Jorgito y José Lorenzo se la curraron para que entráramos en el carril. Perdón a los que no estaban en la etapa organizativa, pero es brillante, es brillante, es brillante. Y me siento aún más agradecida. Qué bueno, no te oímos, Jorge. No te No sé qué oímos. pasó. Ahí viene. ¿No? Bueno, no sabemos. Escríbenos, yo lo leo. A ver, Bueno, ahora sí. ahora sí, sí. No, que lo que decía es que, ojo, que eso fue todo inspirado por el Espíritu Santo, porque José Lorenzo y yo lo que estábamos haciendo era expresiones de amor, más nada. Nosotros no tenemos claro de nada de esto. Ahora lo entendemos porque Ah, estamos pasando exacto, por ahí. ahí acaba de quedar graficado todo lo que ustedes hicieron desde 2020, por eso es que yo decía, arreándonos a nosotros. Quizás las personas que han entrado en los últimos años que han entrado de otra manera, pero nosotros los supuestos ya aprendidos, o sea, nos costó a cada uno de nosotros ceder al objetivo común, sin juicio, ¿no? Porque yo fui una de las primeras.
peleona. Pero está genial, genial. Lindísimo tu gráfico. Lindísimo. Gracias. Bueno, Estamos, ese fue el principio 19. Obviamente no llegamos ni íbamos a llegar al cameo 3. Queda para la clase que viene. Como es uno de los más largos, yo creo que le podemos dedicar la clase entera. Y bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Nos despedimos aquí? Despedimos aquí. Preciosa Mando la un clase. abrazote a todos. Gracias, Joseph. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Abrazotes. Excelente. Gracias, José Lorenzo, y gracias a Sí. todos por su Abrazo. presencia. Gracias. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Muchas